Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo estén con todos vosotros en esta mañana. Hoy quiero hablar sobre el día de la buena noticia. Y esta predicación, esta enseñanza está basada en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Así dice la santa y poderosa palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra predicación del griego kerigma, proclamación o anuncio quiere decir. Y la palabra evangelio proviene del griego euangelion, que a su vez proviene de la composición de dos palabras, que significa bueno, buena, y agelion, que significa buena noticia, buena noticia. La predicación del evangelio es la proclamación de la buena noticia. Entonces, la proclamación del evangelio de la buena noticia es el instrumento que Dios escogió para que los hombres estén bajo su gobierno y así introducirlos en la vida eterna, en el camino de la vida eterna. Proclamar o anunciar la buena noticia es anunciar a la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra en nuestras vidas. San Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La verdad es que nadie ha visto a Dios jamás. El Hijo único de Dios es que el que vive en intimidad con el Padre, que nos los muestra, que nos los hace conocer. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Existen 6 puntos esenciales de esta proclamación, de este kerigma, llamados también leyes espirituales. Son 6. Primer principio: el amor de Dios manifestado en la persona de Cristo. Dios te ama y anhela que tú tengas paz y una vida abundante que pueda llegar a ser una vida eterna. Entonces, dice la Biblia en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El segundo principio es: el pecado es una barrera de separación entre Dios y el hombre. El problema del hombre es el pecado. No es que Dios no quiera salvarlo, no es que Dios no quiera ayudarlo, no es que Dios se tape los oídos para no escuchar, pero el hombre pecador está separado de Dios. Dios no oye al hombre pecador. Entonces dice la Biblia que el hombre pecador está destituido de la presencia de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el salario del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, la separación con Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios, la dávida de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. El hombre pecador está imposibilitado de ser escuchado por Dios, porque Dios no oye a pecadores. Eso es una cosa clara. El pecador puede decir, Señor, Dios mío, escúchame, escúchame. No lo va a oír, porque el modo de escucharlo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El tercer principio es, Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Nuestros propios esfuerzos, nuestras obras, la filosofía muy buena que podamos aprender,
el ser bueno o todo esfuerzo para resolver el problema de la separación de Dios es inútil, es imposible. Existe solo un remedio y es la cruz, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, pagando nuestra deuda. Entonces, Jesucristo es la única solución de la separación entre Dios y el hombre. Cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó triunfante, el hombre tiene la condición de entrar en una nueva etapa cuando reconoce a Jesucristo como su Señor. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, debemos creer que Jesucristo es el único camino para llevarnos a Dios. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El cuarto principio es la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador y bautizarnos para nacer de nuevo. San Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es necesario que confiemos en el Señor como Salvador, como aquel que pagó el precio, y lo invitamos a nuestra vida para que Él pueda dirigir nuestra vida, para que Él pueda tomar la rienda de nuestras decisiones. Romanos 8:10 dice así, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que el Señor Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, para poder tener fe y esa fe brotar en nuestro corazón, es necesario que alguien nos dé esas buenas noticias, que alguien nos predique el Evangelio, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El quinto principio, existe un costo para seguir a Cristo. Mateo 18, 18 y 22 dice así, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces existe un costo de seguir a Cristo. Ese costo exige sacrificio, compromiso, salir del mundo, renunciar al pecado, crucificar nuestra carne, morir a nuestras pasiones, a nuestro deseo. Es el costo de ser discípulo del Señor. El propio Espíritu Santo le mostró a Pablo cuando tenía que padecer, cuánto tenía que padecer para ser discípulo del Señor. Hechos 9, 15, 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, para ser discípulos de Cristo, debemos renunciar a nuestras propias decisiones para hacer la voluntad del Señor. La primera cosa que hacemos cuando oramos al Padre, le decimos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Morir a nuestra vida es dejar que Él haga en nosotros aquello que Él quiere y nosotros someternos a su voluntad. Mateo 16, 24, 25 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El sexto principio es el hombre salvo con propósito. Entonces, mis amados, el apóstol Pablo fue salvo con una misión. Y tú también tienes una misión de proclamar las buenas noticias. La palabra de Dios dice, Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia a los gentiles y de reyes
y de los hijos de Israel. Entonces, fuimos creados por medio de Él, para cumplir su propósito, para hacer su voluntad aquí en la tierra. No es simplemente para irnos al cielo. Eso será un evento futuro, donde estaremos siempre con el Señor. Ahora, cuando estamos en la tierra, tenemos que cumplir nuestra misión. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, somos salvos aquí en la tierra para adorar y glorificar a Dios. Dios quiere que tú seas un adorador. Entonces, el Señor está buscando ese tipo de adoradores. Somos salvos para ser parte de su familia. El Señor te invita, te dice, mi hijo, quiero que seas parte de mi familia. Donde existe un hermano mayor que se llama Jesucristo, es el primogénito. ¿Sabe? Somos salvos para servir a Dios. Estás aquí para servir a Dios, no servirte a ti mismo. El mayor aquí en la tierra no es el que tiene mayor título, mayores propiedades, mayores dinero. Es aquel que es servidor de todos. Entonces somos salvos para cumplir la gran comisión, predicar el evangelio a toda criatura, dar las buenas noticias al hombre que está necesitado de Dios. ¿Sabe? Somos creados para dar fruto y ese fruto tiene que permanecer. Un día vamos a dar cuentas a Dios. Y sabe, muchos, e inclusive cristianos, que dicen Señor, Señor, van a ser rechazados por no presentar fruto. La Biblia dice, por sus frutos se conoce un árbol. Y también está escrito que muchos que están en el trabajo de la obra de Dios, expulsando demonios, sanando enfermos, y no están cumpliendo el deseo de dar las buenas noticias, serán rechazados por ello. San Mateo, Mateo 7, 19, 23 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué noticia! Quiere decir que si usted está en el ministerio de profecía, si usted está en el ministerio de sanidad o está usted echando demonios, ¿sabe? Y usted no está evangelizando, si usted no está ganando almas para el Señor te va a decir, no te conozco. Terrible. Entonces, también estamos aquí en la tierra, somos salvos para cumplir el propósito de eterno, de cada vez ser transformados en la imagen de Jesucristo. Como hijos de Dios, debemos ser imagen de Jesús. Las personas y la vida del creyente es como el amanecer que va en aumento la claridad hasta que el día se hace completo. ¿Sabe? El propósito de la predicación del Evangelio, de la proclamación de esta verdad, de la buena noticia, es llevar a las personas que están en oscuridad, que ni siquiera han despertado. Entonces, la luz del Evangelio se da por medio del querigma y del euangelión, la proclamación de la buena noticia. Ese es el día de la buena noticia. Entonces, la buena noticia, la proclamación de la buena noticia puede provocar arrepentimiento y fe para todo aquel que lo acepta, que lo recibe. Pero también puede provocar condenación para quien lo rechaza. Entonces, Mateo 2:3 dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y San Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La iglesia de la familia ha instituido, mis amados, el día de la buena noticia. El día del Evangelión,
Entonces, ¿y esto para qué? Para entrenar a su pueblo a evangelizar con osadía. Porque bien la Escritura dice que en el momento oportuno Él te escuchó. No fue un día determinado por la iglesia. Alguien te predicó el Evangelio. Y ese fue tu día de salvación. Y ese puede ser el día de cualquier persona que está necesitada de Dios. Pero la iglesia estableció ese día para que la iglesia sea entrenada. La iglesia que no crece es la iglesia que no evangeliza y es la iglesia que no discipula. Entonces, para proclamar la buena noticia del Evangelio, la ICF ha creado el Día de la Buena Noticia. En ese día, usted va a invitar a alguien a escuchar la palabra, pero antes usted tendrá que orar por 10 personas. Son personas que no conocen al Señor. Y en el primer día de cada mes, usted lanzará la palabra en el corazón de ellos. Usted le invitará a recibir al Señor, a ser parte de la familia de Dios, a crecer en el Evangelio, a dejarse acompañar, a ser discipulado, a ser enseñado, a obedecer la palabra de Dios. Y usted va a invitar a ese creyente nuevo a estudiar la Biblia, a orar. Usted lo invitará a ser parte de una pequeña familia y usted lo invitará a ser su discípulo. Usted lo va a enseñar, acompañar y dirigir para que él pueda crecer en la fe cristiana. Usted lo va a discipular a través de una metodología que la iglesia cristiana y la familia tiene, que se llama Cada uno gana uno, el hermano mayor. Entonces, mis amados, tendrá usted la actitud de una nodriza, de una madre sustitutiva que alimenta a su bebé. ¡Qué tremendo! Entonces el apóstol Pablo habla de esa manera. Primera Tesalonicenses 2:7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a su propio hijo. Los creyentes nuevos necesitan más que una palmadita, una bienvenida. Alguien, un amigo o un hermano mayor que le haga un seguimiento personal, que camine con ellos, que los ayude a sentirse familia, a ser parte de la familia de Dios, que está dispuesto a contestar preguntas y necesidades, suplir carencias que su hermano menor tiene y le va a ayudar a afianzarse en la fe espiritualmente. Entonces, eso implica una relación personal, uno a uno, donde usted va a poder ayudar a crecer, a alimentarse y desarrollarse a esa persona y crecer con un fundamento sólido, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento va a depender del interés de la persona para sobreedificar con piedras preciosas o con paja. ¿Sabe? Pero la oportunidad de crecer adecuadamente es necesario que usted como hermano mayor le dé la base de lo que es Jesucristo, el Salvador y Señor de nuestras vidas. 1 Corintios 3, 11, 13 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera y heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Es importante hacer seguimiento a la persona nueva que lleve a la iglesia, por su condición de ser una persona frágil, sin conocimiento de Dios, de la palabra. Además, el nuevo convertido está con avidez espiritual, es el que tiene la chance de crecer. Además, también con el nuevo convertido usted tiene la oportunidad de hacer discípulos. Y es importante que usted entienda que es a través de la enseñanza, la capacitación de un creyente nuevo que usted se va a multiplicar. Una de las grandes cosas que Bernabé va a poder confesar allá en el reino es: ¿a quién, qué frutos me puedes presentar? Bernabé le va a decir: te voy a presentar uno famoso, se llama Apóstol Pablo. Entonces no va a querer el Señor escuchar más, porque Él sabe que millares de personas se han multiplicado a través de Pablo. Para poder crecer
el nuevo convertido necesita escuchar las bases de la doctrina apostólica. Y aparte de eso, entonces usted tiene que enseñar a obedecer, a aplicar la palabra para su vida en las diversas situaciones de su vida. Entonces, ese discípulo va a aprender a pasar tiempo con Dios. Ese discípulo va a aprender a disfrutar de una vida de oración, a leer los versículos bíblicos, memorizarlos, escudriñarlos, aprender a usar un diario espiritual, a compartir su testimonio, a utilizar los dones espirituales. Usted podrá empezar a discipular a los nuevos convertidos. Bien, estas prácticas el hermano menor necesita verlas no solamente en la teoría, sino así como el apóstol Pablo, usted que ya es mayor, hágase el propósito de ser un testimonio vivo para las personas. Dios está queriendo llamar un ejército de hermanos mayores para que asuman el compromiso de evangelizar y hacer discípulos. Que ellos se bauticen y aprendan a obedecer las cosas que el Señor ha enseñado. 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mi deseo es que usted un día pueda proclamar esta palabra. Aprendan de mí, porque yo he aprendido de Jesucristo. Imítenme a mí, porque yo soy imitador de Jesucristo. ¡Qué tremendo! Amados, un nuevo ciclo está comenzando en la iglesia del Señor. Y si usted hace parte de otra congregación o no conoce al Señor, aproxímese y pídale a alguien maduro en la fe que lo oriente, que lo acompañe, que se haga su amigo, que lo incluya dentro de su familia para usted poder crecer y dar mucho fruto. Que el Señor le bendiga. Quiero orar con usted. Padre amado, bendito Dios, gracias por este momento especial. Hemos aprendido que existe un día especial, el día de la buena noticia, el día de la salvación, para cada uno de tus hijos que no te conocen. Señor, queremos proclamar, anunciar esas buenas noticias que dan el testimonio de lo que has sido tú, Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hemos entendido que ese mensaje de proclamación no es cualquier mensaje. No es decir, quiero darte una buena noticia, esto bueno ha sucedido. No. En primer lugar, tenemos que hablar del amor de Dios, manifestado por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que decir a las personas que el pecado es una barrera, un impedimento para tener comunión con Dios. Tenemos que decir que Jesucristo es el camino para restaurar esa relación con el Padre, porque Él dio su vida por amor a nosotros. Tenemos que decir que la decisión es nuestra de aceptar ese regalo y asimilarlo en nuestra vida, recibiendo al Señor Jesucristo como el dueño y el centro de nuestra vida. Tenemos que decir que el costo de seguir a Cristo es importante: salir del mundo, renunciar al pecado, mortificar nuestra carne. No es simplemente salvo, siempre salvo. Gracias, Señor, porque tú nos estás hablando y estás diciendo que tenemos un propósito que cumplir. Señor, que como pueblo, como iglesia, podamos ubicarnos dónde estamos. Si somos las personas que tenemos la oportunidad de enseñar al más nuevo, o somos los nuevos que necesitamos alguien que nos discipule, que nos guíe. Guíanos, Señor, pero nunca más seremos los mismos después de haber escuchado este mensaje claro, contundente, que no tiene discusión. Lo aceptamos, Señor, y vamos a definir nuestra situación. Guíanos, Señor, a la verdad, a tomar compromiso ante tu palabra para no ser rechazado un día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.